Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenas, profe, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas tardes, están? profe. ¿Qué tal? No, Buenas tardes. no podía ingresar, no podía ingresar a la plataforma hasta que lo logré. Buenas tardes, profe. Sí, Buenas no tardes, esperamos. se escucha perfecto. Buenísimo. ¿Cómo están post partido? Estamos a pleno. A pleno, no Contentos. vayan. Y bien. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bien, contentos. La tona de Riojana, ¿cómo estás? Bien, bien. Me Aquí alegro. con clima de sonda. Acá también bastante vientito salió ahora. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos más a ver si alguien más se conecta. Cada vez somos menos, pero bueno, a la vez los entiendo porque ya estamos a mitad de camino y hola Lore, hola Jessica que están escribiendo en el chat. Vamos a esperar unos minutitos y charlamos un poco sobre la propuesta de nuestra última clase. Ella ayer tenía mucho interés en llevarse todas las zapatillas que tenemos en el local. Todas quería. Todas las zapatillas quería, chicas. Le preguntaba talles, no, quería todas. Todas, porque ella revendía. Voy a empezar a proceder acá a la señorita. Acá les dejo su cosa para que sigo. No sé si vende o no vende porque las chicas me están diciendo que en su estado ella sube fotos de ropa, de electrodoméstico, ¿no? De todo. Se ve que ella revende de otros negocios. Con más razón, ojo. Bueno, a nosotros jamás nos compró. Tengo un montón de chats que ahora los voy a empezar a mostrar y voy a reproducir sus audios para que vean que no estoy hablando al pedo. Son re Hay un, largos mis videos. hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden silenciar. Profe, pensé que estaba dando una actividad ya. Bueno, podemos empezar un poco a cuéntenme ustedes cómo están, si han podido ponerse al día con las actividades, con las tareas, con las clases asincrónicas, perdón, sí, asincrónicas, bien dicho. Por las Bueno, dudas hablo yo. em, yo estuve haciendo eso hasta hace 10 minutitos atrás, estuve toda la siesta actualizándome, poniéndome al día con algunas cuestiones que por allí eh, por tiempo, por trabajo, que a veces se complica, pero bueno, hoy estaba viendo eso, de tratar de ponerme al día con todo. Me falta la última participación del foro respecto al video de Pedro Figueroa, así que bueno, eso ya lo tengo, nada más que me falta subirlo. Pero bueno, creo que es como, por lo menos acá en La Rioja es la primera semana de vacaciones, así que bueno, en ese sentido aprovecho para ponerme el día. Ay, qué suerte. No, no. Aquí recién estamos, este es nuestro último día, diríamos, de clase. Recién empezamos la semana que viene. Me gustaría preguntarles, no sé si alguien más quiere comentar cómo va.
y cómo va el ritmo de la cursada de la materia. A ver, Jessy. Profe, buenas tardes. Bueno, en mi caso, cuando ingresaba, me decía que bueno, que no estaba disponible, no sé, la actividad que había mandado usted, ayer, bueno, ya casi la última hora, porque decía que iba a estar disponible hasta el 16. Entonces, he logrado como hacer la actividad, participar del foro, pero en relación al video, no del material, porque bueno, ya no llegaba, porque ya iba a ser las 12, no sé hasta qué hora estaba, pero ahí decía que iba a estar hasta el 16. Pero sí, digamos, no sé si algunos compañeros han tenido un inconveniente con la plataforma, pero sí, a mí me aparecía incluso en el cronograma cuando entraba para ver por la clase, me figuraba que teníamos clase asincrónica, digamos, el viernes pasado, entonces yo estaba preocupada, digo, no se vino subido la actividad, la profe. Profe, disculpe, de acuerdo a lo que dice la compañera, nosotros pensábamos que la sincrónica era el día 10 y después no vimos la actividad. No sé cuándo la pusiste, la segunda sincrónica, ¿no? Bien, les cuento rapidito de paso. Este, la sincrónica le he puesto el lunes, no el 10, sino el 13, creo que ha sido el lunes, el 13. Ah, bien. Como era feriado, o sea, el 10 era feriado, y bueno, digo, bueno, de última no les quiero poner una tarea por ahí un feriado, y digo, bueno, listo, igual, como se nos han extendido los plazos, ¿se acuerdan que se les ha enviado un mensaje? No sé si lo han visto, porque en realidad nosotros íbamos a terminar hoy con todo, con trabajo práctico, trabajo integrador, todo. Y bueno, se nos ha pedido por una cuestión de cómo venimos también, bueno, extenderlo un poco más, tratando de que todos participen. Si bien yo pongo límites en las actividades para una cuestión de organización, porque obviamente uno tiene que rendir cuentas en cómo va en cuanto al cronograma o en cuanto a lo que ha dicho que iba a dar, diríamos así. este, Como ustedes verán, se ha cambiado la fecha hasta el 31 de julio. Es decir que, aprovecho para comentarles, ustedes tienen que ponerse al día hasta esa fecha. Eso va a ser parte de la evaluación también, porque más allá de un trabajo integrador que podemos ya entrar a charlar sobre eso, que seguramente es una de las dudas que muchos tienen, la idea, vuelvo a decir, es escucharlos ahora a ustedes un poco y que podamos intentar hacer un trabajo grupal. Yo no he querido intervenir en que la máquina o la plataforma directamente los agrupe, sino mi idea es tratar de dejarle a ustedes esa libertad en lo posible de que ustedes puedan armar los grupos, y obviamente está también la posibilidad de quienes no puedan o por X motivo lo puedan hacer también individual. Pero bueno, la idea es que sea grupal, y bueno, ya se los voy a mandar el lunes. No es nada complicado, no es nada difícil, tiene que ver también con un poco algunas preguntas en torno a lo que han sido las clases. Y como les dije, o sea, mi propuesta y mi materia es pedagogía. A mí lo que me importa, ustedes a los contenidos, en cuanto a contenidos conceptuales, van a tener tiempo de profundizar, van a tener tiempo incluso de encontrar hasta más bibliografía y incluso hasta mejor bibliografía que las que he podido traerle yo en esta clase. A mí me interesa lo que podamos llegar a problematizar juntos en estos encuentros. Yo he podido conocerlos no solo por las opiniones y en estas clases virtuales, sino también a partir de lo que ustedes escriben. Para mí es una posibilidad de conocerlos, de entender cómo piensan, de poder hacerles sugerencias un poquito más específicas. Así que por ese lado, siempre, como les dije el primer día, para mí la evaluación no es el último día, porque si no, en primer lugar, me estaría parando de un paradigma que no es el que nosotros hemos estado problematizando, sino siempre hay que tener
en cuenta esto, o sea, es una evaluación continua, es procesal, es importante la participación, es importante que puedan estar. También hablando de las trayectorias, y que es un poco lo que hemos hablado en la segunda clase, justamente los postítulos, y yo valoro mucho, esto también lo he dicho en otras oportunidades, que son profesionales que buscan y que continúan esa voluntad de continuar estudiando. La gente que se dedica a educación específicamente es una tarea de nunca acabar, es una cuestión muy continua y entonces, bueno, también es entender eso y entender que hoy vivimos, que es un poco lo que vamos a debatir hoy, que la idea es esto, que tratemos de charlar como si fuese que estamos tomando mate, sobre, bueno, el contexto en el que estamos, las multitareas. Entonces yo también entiendo, si bien yo les pongo, vuelvo a decirle fecha, para que uno pueda ordenarse. Los que no han podido cumplir con eso no pasa nada, incluso si nos da el tiempo podemos ver un ratito el video. Este, la idea es que lo podamos aprovechar y podamos aprovechar este tiempo para escucharnos, para compartir ideas, opiniones, experiencias. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? La evaluación es continua, me voy a fijar en que hayan participado en los foros, en las actividades. Y la última evaluación, que se las voy a pasar el lunes, va a ser básicamente un escrito reflexivo en torno a una pregunta en relación a cada encuentro, ¿sí? La idea, incluso propongo la facilidad de que sea grupal y a la vez eso es una facilidad y a la vez es una, por ahí capaz que puede ser también algo como quizás un obstáculo para algunos, pero la idea es un poco eso, es que es poder llegar a acuerdos de qué nos ha parecido, no sé, en base a la pregunta, qué opinamos todos y entre todos llegar a un consenso para poder escribir y crear, diríamos, una respuesta. Yo no les voy a pedir definiciones, ¿se entiende? Yo les voy a pedir más bien unas respuestas más reflexivas que obviamente van a estar apoyadas seguramente en alguna cuestión teórica, pero sí me interesa un poco que ustedes puedan ponerse de acuerdo y bueno, y responder algo en que todos estén de acuerdo y en caso de que alguno o alguna no esté de acuerdo, también que quede plasmado, porque eso también hace a la riqueza, ¿no? Y esto es válido para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén frente al aula. Uno siempre y pregunta, y ustedes fíjense que muchas veces lo hice incluso en clases, preguntándoles quiénes piensan igual, pero también quién piensa distinto, porque de eso se trata. ¿Sí? Por lo general, ¿qué nos pasa? Que bueno, la mayoría, lo que piensa la mayoría es lo que prima por lo general, pero también es necesario por ahí darle visibilidad a aquel que piensa distinto y empezar a dialogar, vamos a decir así, entre esos dos puntos de vista. Entonces, bueno, un poco el trabajo práctico va a ser así, serán 3 o 4 preguntas, más no. Justamente mi idea es no recargarlos, por eso la propuesta de que sea grupal y que sean ustedes quienes elijan a sus compañeros o compañeras de grupo, hasta 5 personas. El hasta significa que pueden llegar hasta 5, pero pueden ser 3, pueden ser 2. Vuelvo a decir, incluso aquel que no se pueda reunir o que no pueda contactarse o por X motivo, también lo puede hacer individual. ¿Sí? Así que eso se va a habilitar el lunes y ustedes van a tener todas las vacaciones en Santiago, diríamos, este tiempo, estas 2 semanas, hasta el 31 de julio, para, bueno, empezar a enviar. Si alguien no puede por algún motivo, si pasan cosas, me avisa, porque yo necesito saber, porque si a mí me preguntan, yo tengo que por lo menos saber cuál es la situación de cada uno. Si algo ha pasado que el grupo tanto no ha podido avanzar o lo que sea, nada, lo único que yo les pido y vuelvo a decir es que yo necesito estar en conocimiento de eso, ¿sí? Profe, Sí, Gaby, le interrumpo. sí, Gaby. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No podría recordar de por dónde nos comunicamos con usted? ¿Por el foro? ¿Cuáles eran los medios de comunicación? Ustedes, en la plataforma tienen como una especie de chat privado y ese es como cualquier
como cualquier red social, diríamos que yo me comunico. De hecho, varios se han comunicado conmigo por la red privada avisándome en caso de algunos compañeros que no se habían podido conectar. Así que básicamente es eso. Yo no hago grupo de WhatsApp, porque en realidad la idea es que todas las interacciones queden en la plataforma que es, diríamos, nuestra vía de comunicación oficial, ¿sí? Lo que es grupo de WhatsApp por ahí es como que, bueno, uno tiene muchas cosas. Para mí no me ha resultado nada positivo en ese sentido porque, bueno, se mezclan con otros trabajos, con otras cosas y por ahí a veces hasta se me va a pasar de contestar. En cambio, en la plataforma me llega un mensaje y yo tarde o temprano sé que voy a estar abriendo. Y otra cosa, es importante que quede un registro de las interacciones, ¿sí? Por cualquier situación que pueda suceder, es importante tanto para ustedes como para los docentes que se utilicen los canales oficiales como de cualquier trabajo, diríamos, ¿no? Eso también ustedes ténganlo en cuenta para si algún momento les llega a tocar estar al frente de una clase virtual que tiene otras dinámicas. Siempre hay que tratar de priorizar por lo menos el rol docente y alumno, que sea así, ¿no? Un canal oficial y que las interacciones queden plasmadas ahí. Así que ustedes cualquier cosa me pueden escribir y haciéndome quizás alguna consulta. Yo no les voy a prometer que voy a mirar con frecuencia en vacaciones porque eso sería mentirles, pero sí quizás una vez a la semana voy a entrar y si tengo algún mensaje lo voy a tratar de responder ahí en la brevedad. Pero bueno, sepan que están abiertas esos canales para ustedes. Profe, Sí. disculpe, mi nombre es Natalie. Quería consultarle porque yo la clase pasada no pude asistir porque tengo un estado gripal tremendo que sigo. Este, le, le consulto qué trabajos estarían hasta el 31. No sé si me puede poner, capaz que salteado algunos para que yo los vaya anotando y los tenga en cuenta en ese momento. Bien, ustedes si entran a la plataforma, o sea, nosotros hasta hoy, vamos a decir así, 17, hemos tenido 3 clases virtuales, esta sería la última, y hemos tenido 3 actividades que entraría dentro de lo asincrónico, es decir, aquello que no se da, diríamos aquí, de forma directa, sino diríamos que son como tareas para la casa o clases que ustedes las hacen en sus tiempos, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos nuestra primera clase que está, diríamos, incluso disponible para quienes no hayan podido, tiene su foro, o sea, nuestra primera actividad asincrónica es el foro, es uno. La segunda, que es la última que hemos tenido, es una actividad, porque ustedes fíjense, no sé si vos has podido manejar la plataforma, Natalie, la has podido explorar o la primera vez que ingresas. Profe, yo entro a la página, la exploro, es más, estuve en las primeras clases donde se explicó Ujú. el manejo de la plataforma. A mí particularmente me cuesta un Bien, poco, a mí particularmente. Este, yo sí voy viendo los archivos, pero por ejemplo, ajá, de la clase 1, de la clase 2, pero por ejemplo, decían que en fecha, primero el 10, después lo modificaron para el 13, iban a subir la clase asincrónica sí, para que la podamos leer. Bueno, esa no yo la me puedes ver. cansé de, no la puedo ver, yo soy de la comisión 2, por ahí yo estoy entrando mal o algo, no la puedo ver directamente, solamente llego hasta el último tema y que es el último trabajo que tuvimos, a donde había unas preguntas que teníamos que contestar, que teníamos el plazo hasta el 3 del 7. Ujú. Bueno, en la solapa, o sea, nosotros tenemos 3. Clase uno que se llama Epistemología Pedagógica, Orígenes, Así es. Paradigma. Bueno, la clase 2 es el sujeto de la educación y transmisión pedagógica.
y la 3 es teorías pedagógicas y políticas frente a los desafíos actuales. ¿Vos la ves a la pestaña esa? Este, Porque encima, como yo estoy como docente, probablemente no vea lo mismo que ustedes. No sé si el resto de los compañeros ha podido ver, porque en esa pestaña yo lo que hice es ponerles la fecha de habilitación de la pestaña y la tarea sincrónica y pasarle la fecha de esta clase que es la sincrónica. Y ahí abajo, donde dice material de lectura, les he dejado dos links y un PDF. Y dentro de las actividades se llama actividad virtual asincrónica, el dilema pedagógico del uso de la IA. Ese sería como la actividad asincrónica. Profe, Sí. con respecto a lo que dice la compañera, yo creo que es la plataforma, porque a mí, por ejemplo, la modificación de la fecha de 13 no me aparece a No te mí. parece. O sea, yo, digamos, he entrado a hacer la actividad, pero porque de casualidad he entrado, si hay alguna novedad, algo, pero esa modificación que justamente usted explica y que dice la compañera, yo entro a mi plataforma y no está, digamos, la modificación. Y tampoco podía entrar a la plataforma, o sea, cuando yo ingresaba, donde ahí tienen, digamos, las ventanitas de color verde donde uno tiene que ingresar para la tercera actividad, o sea, la actividad que teníamos que hacer, a mí me decía que no estaba, que estaba inhabilitado. O sea, anoche recién ingresé de casualidad y ahí logré ver. Ajá. No sé si es la plataforma, puede ser, no sé. Pero es la primera vez que me pasa a mí. En teoría, eso se tendría que haber quedado visible a partir del 13. este, Pero bueno, yo ujú, quería saber si alguno es de comisión 2, porque yo soy de comisión 2, lo pueden ver a la nueva actividad. No sé si se impactó en la página o será la mía, digamos, que yo estoy por ahí. Ayer, por ejemplo, me puse a ver de nuevo, a ver si estaba la actividad y no pude verla. pero vos encuentras esta que yo te digo, que es la 3, el nombre que dice Este, teorías pedagógicas y... no, directamente queda la 2. O Hola, sea, miren. A mí sí me sale esto de teorías pedagógicas políticas frente a los desafíos actuales. Ujú, Me sale que hoy es el encuentro sincrónico y me sale el material de lectura, profesores quedarán sin trabajo, IA versus educadores, Suecia vuelve al lápiz y al papel. ujú, Todo eso está abajo, digamos. claro. Y al final dice actividades y ahí está la Sí. actividad. Tenés que seguir como bajando en teorías sí, ahí me pedagógicas. aparece, ahí estoy viendo actividad virtual asincrónica, el dilema pedagógico del uso de la guía. Esa es. Bueno, todos esos son los enlaces de las actividades. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto, por ejemplo, no sé si recién me aparece porque anoche, por ejemplo, no lo podía ver, solamente me daba hasta encuentro sincrónico la fecha, pero no me aparecía esa actividad de guía. Sí, por ahí la plataforma tiene el tiempo, ¿no? De explorarla, de ver. Sí, No tengan miedo de hacer macana porque seguramente todo lo que uno hace tiene solución, más ustedes que están como estudiantes. Así que, bueno, después fíjate tranquila, vuelvo a decir, van a tener estos tiempos para chequear que hayan participado en cada una de las tareas que les he dejado. Así que bueno, por eso quédense tranquilos. Como les digo, si quieren podemos ahora incluso ver ese video, que yo sé que hay muchos que no han llegado a verlo, también lo podemos ver ahora. Quisiera que agotemos las preguntas en cuanto a esto, Profe, como para que podamos avanzar, así que aprovechemos porque después ya no nos vamos a ver. entonces una pregunta así ya Sí, tonta, muy para cerrar no, no para ninguna cerrar el pregunta es tema, pero tonta. ya como
Entonces, todas las actividades podemos presentar hasta el 31, Sí, todo lo la- que debemos. todo lo que deben. Ustedes tienen este tiempo para ponerse al día, si les falta la actividad 2, capaz que han hecho la del foro y han dejado ahí, Sí, bueno, listo. Traten de ponerse al día hasta esa fecha. Tienen casi hasta, 2 semanas. claro, porque yo vuelvo a decirle, la evaluación es continua, es decir, yo tengo que ver si han interactuado, si han participado, incluso imagínense, son un montón, y el foro yo creo que me deben faltar dos o tres, incluso a mí de la primera actividad A mí contestarles, nunca porque me vio son, las tareas. bueno, a mí La, vos Laura debes que ser entregó la una de primera las que falta. tarea, nunca la vi. Bueno, esa, la primera, Sí, bueno, vos, la primera que es la que entregué, el foro, ahí sigue, ahí claro. queda, ahí está. Bueno, y ya te va a llegar la devolución. Es impresionante el tiempo que lleva, porque son muchos. Y bueno, la Sí. idea es eso, es aprovechar eso Profe, y hacerle una devolución particular. Sí, Gaby, ¿usted es profe de todas las comisiones yo soy de la dos de... nomás, Ah, bien, pensé que tenía todas las pero hay comisiones otra juntas. comisión que no me acuerdo qué número es, pero creo que ellos, no sé si son profesionales, no me estoy acordando bien cuál es la diferencia, más allá de que obviamente también es una comisión numerosa como esta, pero tengo entendido que este es el tramo de profesionales, que serían ustedes, diríamos. Así que bueno, entonces ya saben, si les falta alguna actividad y esperen el foro, porque yo me voy a tomar el tiempo también hasta el 31 para poder contestarles. Y bueno, después veré la segunda actividad y bueno, y veremos esto de vayan pensando y aprovechando también quizás estos momentos para pensar con quiénes podrían hacer grupo. Ustedes tienen después los contactos en la plataforma, pueden escribirse por privado, eh, o si necesitan, destinamos unos 5 minutos, 10 minutitos como para que charlen de eso, no sé, como ustedes quieran. La clase también es de ustedes, pero sí me parece importante eso. Traten de agruparse y esperar hasta el lunes hasta que yo les dé la consigna. ¿Sí? Vamos, Profe, sí, 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 Jessy. yo voy a interrumpir un ratito. Que no sé si todos los compañeros, pero se había armado un grupo de WhatsApp de la comisión 2, así que el compañero que no esté, digamos, puede sumarse. Seguramente vamos a pasar el link en el chat para que, bueno, puedan sumarse todos de la comisión y, bueno, de manera que podamos ir formando los grupos también. Sé que todos no están, pero bueno, también es una estrategia, digamos, para poder organizarnos. Buenísimo. Si entre ustedes tienen aparte un grupo, perfecto. Buenísimo. Ustedes, ¿Podemos pasar el número de los que no estamos en el chat? ¿Alguien puede pasar el link para que se agreguen los nuevos chicos? eso es lo que decía Jessy. Sí. Y bueno, ¿qué decirles? Esta es la primera materia, les queda bastante recorrido. Yo no sé si nos vamos a volver a ver en alguna otra materia, pero nada, a mí lo que me interesaba como primer materia y demás es esto, es tratar de contribuirles a ustedes en esto del pensar, del reflexionar, de poder mirar cómo ustedes han sido formados. Y así como yo les digo a mis alumnos, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, ustedes también poder hacer ese ejercicio de las experiencias que han tenido en cuanto a docentes que han pasado por su vida y también pensar cómo ustedes quisieran ser a futuro, bueno, teniendo estas herramientas reflexivas, porque vuelvo a decir, el ejercicio del pensamiento crítico es lo que nosotros tenemos que desarrollar en estas instancias y es lo que marca la diferencia entre alguien que hace pedagogía y alguien, como habíamos dicho, que es experto en algo. Una cosa es ser experto y otra cosa es poder enseñar. Y no tiene que ver, aquí sí vale la aclaración, no tiene que ver meramente en que se utilice una estrategia o no, porque eso ya es didáctica. Nosotros necesitamos, más allá de la estrategia, tener un horizonte pedagógico, que es lo que nos va a permitir el pensamiento reflexivo. Una buena estrategia no sirve de nada si no hay pedagogía detrás.
un buen recurso didáctico no sirve de nada si no tenemos, diríamos, una mirada pedagógica, un pensamiento pedagógico. ¿Se acuerdan que eso hablábamos, incluso está en el material? Si yo no tengo una predisposición a una pregunta genuina, a una escucha activa, no sirve de nada que tenga un recurso didáctico interesante si es que yo detrás de ese recurso didáctico no tengo esta perspectiva pedagógica para todo lo que ocurra dentro de un aula. Y no solamente me refiero obviamente a dar un contenido, sino me refiero a cosas que puedan surgir. Nosotros los docentes hablamos de situaciones que irrumpen en el aula y cualquier situación que irrumpe en el aula se convierte en una punta pedagógica, diríamos, en una oportunidad. Esto que decíamos la otra vez, el error. No es marcar el error, sino pensar que es una oportunidad para un aprendizaje. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando estén ya con la tarea del grupo, si hay alguna otra duda. Profe, ¿en qué medida afecta las políticas educativas que se eligen de acuerdo a cada país, en este caso Argentina, en qué influye o en qué medida lo que dice la construcción de la subjetividad, o sea, del alumno, en qué medida, o sea, es libre el individuo de educarse o de cómo se trata la elección de los contenidos del currículo? No sé si me explico. Bien, creo entender lo que planteas. En primer lugar, a mí siempre me gusta problematizar el concepto de libertad, especialmente en estos tiempos, eh, que en realidad la libertad tiene que ver con la ampliación de oportunidades, que uno tenga oportunidades de elegir, no que elija esto porque no me queda otra, diríamos, ¿no? O sea, la idea es eso, es ampliar las oportunidades. Y en cuanto a lo que vos planteas del currículum, si bien hay cierto consenso en cada país sobre los contenidos básicos, vamos a hablarlo así, también es cierto que cada escuela tiene la posibilidad de, en su proyecto institucional, poder tener cosas particulares y específicas de su realidad. O sea, si bien la escuela va a tener una conexión a nivel nacional con lo que se plantea a nivel nacional, si tiene autonomía, vamos a decir así, para abordar. Incluso, fíjense que, no sé si alguno se acuerda, los EDIs, ¿alguna vez han escuchado eso? Los EDIs ya no existen, creo. Sí, profe, sí, la Este, tenía. eso es la decisión de la escuela. La escuela decide poner una materia para abordar tal temática. En su momento habrá sido ESI, en otro momento habrán sido algo ambiental, o sea, pero es la autonomía de la escuela la que decide en base a su realidad, en base a lo que va necesitando, diríamos que puede existir eso. Por eso también está bueno pensarlo, que cuando uno hace los proyectos institucionales y seguramente quizás en un nivel más secundario, está como un poquito más escolarizado eso, porque bueno, se reúnen los departamentos, se planifica, se intenta planificar, porque también esto es cierto. Yo insisto con las trayectorias ideales y las reales, porque eso es algo que por lo menos yo choco mucho en la práctica y choco en mi práctica y choco con las autoridades y con el mismo sistema, porque ellos nos exigen cosas que en realidad están muy, ¿cómo les voy a explicar? Muy ajenas a lo que sucede en la realidad. Y hay muchas autoridades que quizás, como están más bien en un escritorio, por decirlo de alguna manera, desconocen lo que es realmente el día a día o el trabajar con los alumnos, en conocer sus realidades, desde un rol mínimo de preceptora y la exigencia de las, por ejemplo, de las asistencias, que sabemos que necesitamos ser flexibles. Hoy es muy difícil continuar estudiando en un contexto complejo, ni que hablar, por eso hablábamos tan importante de entender que hay un sujeto detrás y uno no puede ser tajante, ¿no? Yo tengo que contemplar si la persona se ha enfermado, por ejemplo, si la persona está pasando la cantidad de problemáticas que se encuentran en las instituciones, eh, que uno
quizás le llama la atención porque falta, y eso es un indicador. Después entramos a ver que hay unas problemáticas mucho más complejas y bueno, no todas las escuelas tienen gabinete, eso también es otra de las dificultades con las que nos encontramos, pero sí es importante esto, ¿no? O sea, tener en cuenta que tenemos la posibilidad de tener autonomía en base a nuestra realidad y eso no significa que vaya en contra de lo que se plantea como currículo a nivel nacional, porque a nivel nacional nos dan orientaciones. Después nosotros hacemos esa bajada adaptándola a la realidad de cada institución, ¿se entiende? Y en esa adaptación es donde aparece, debería aparecer, me corrijo, esto que hablábamos la otra vez, pensar pedagógicamente, actuar pedagógicamente, es eso. Porque ustedes fíjense que estamos tan acostumbrados desde un paradigma anterior, por ejemplo, a las amonestaciones. Eso es un recurso que si no va acompañado de algo pedagógico, jamás la persona va a entender qué es lo que está mal. O sea, si solamente qué es lo que hago es castigar a partir de, no sé, lo saco de la bandera o que no venga por determinados días, es muy difícil en el sistema. O sea, realmente llevar adelante una pedagogía crítica es realmente un desafío y probablemente nos llegue a pasar esto de que estamos conviviendo con algunas acciones de un paradigma anterior y otras como de un paradigma crítico, y bueno, y ahí está, no es ni blanco ni negro, o sea, va mutando, y eso depende mucho también de las personas que están al frente de la institución. Eso es una realidad, las instituciones por sí solas no son nada, las hacemos las personas, por eso es tan importante que ustedes que el día de mañana van a estar formando parte de un equipo educativo, tengan estas herramientas del pensar pedagógicamente, ¿sí? De entender que está bien, es difícil que el rector, la rectora, vea que la molestación queda ahí. Nosotros tenemos que apostar a que, bueno, si ella quiere hacer esa tarea administrativa, nosotros tenemos que apostar que tiene que haber un espacio reflexivo, porque si no, nunca va a entender esa persona que ha estado mal. O sea, se dan cuenta, o sea, terminamos, muchas veces quienes ya están dentro del sistema y de acuerdo al nivel que estén, se pueden dar cuenta de que está esa puja entre lo tradicional, lo crítico, y la idea es esto, es ir negociando, ir articulando, ir también demostrando que toda acción que uno pueda hacer administrativa o sanción administrativa tiene que ir acompañado de una acción pedagógica, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo y no estamos haciendo docencia. Nosotros somos docentes o vamos a formarnos para ser docentes. Entonces, los jueces están en otro lado. ¿Se dan cuenta? O sea, ese yo creo que estoy haciendo un resumen de lo que implica la pedagogía, porque muchas veces les habrá pasado o habrán conocido alguna historia, pero muchas veces está esa sanción, que uno entiende que la institución tiene que tomar cartas en el asunto frente a situaciones, es verdad, pero siempre esas situaciones o lo que la institución decida tiene que tener una pata pedagógica. Y si no la tiene, ustedes que han tenido esta materia deberían, de alguna manera, proponer esa instancia pedagógica. Un taller, por ejemplo, un espacio reflexivo, una charla, algo que habilite el proceso de reflexión, porque la pedagogía tiene que ver con eso. El aprendizaje, ya hemos dicho, si hay miedo, no hay aprendizaje posible. Si yo sanciono a un alumno, ese alumno, en primer lugar, más allá de que se va a ver afectado, obviamente, en su trayectoria educativa, como sanción o como castigo, entre comillas, esa persona, quizás la escuela es la única o la institución es la única oportunidad que tiene para repensar y reflexionar, porque probablemente de la casa ha aprendido ciertas cosas. Profe, Sí, le interrumpo porque es muy interesante lo que está comentando usted. ¿Usted tiene alguna experiencia puntual de la manera que ha tenido que actuar pedagógicamente ante un conflicto, una discusión o algo parecido? sí, ¿Podría contar? No sé si sí. es de interés para los demás compañeros también. Vamos a ver qué opina. Seguramente hay muchos que tendrán también. Jessy trabaja en una institución y Jessy debe tener también para hacer dulce de experiencias así.
María Eugenia está de acuerdo. Profe, sí, sí, bueno, sí, sí, ese es mi rol, es también mi función, digamos. Bueno, nosotros en el gabinete estamos compuestos por dos profesionales, bueno, está la psicopedagoga y bueno, yo como trabajadora social, pero justamente desde el conductual, digamos, de los estudiantes, entre un docente, los dos preceptores, y bueno, se va abordando. Entonces, ahí también ha sido como toda una situación, digamos, porque bueno, los directivos por ahí tienen otra mirada, esto es lo que usted decía del castigo, de que hay que amonestar, de que hay que suspender. Bueno, y yo desde mi lado, bueno, agradezco en primer lugar porque me ha tocado un directivo, digamos, que te habilita la palabra, promueve a que los profes puedan construir su autoridad. Mm. Entonces, yo le decía esto, bueno, le suspendemos a los alumnos. Bueno, el alumno, ¿qué va a hacer en el hogar? ¿Va a ir, va a dormir, se va a levantar tarde? O sea, le tenemos que dar otra actividad, implementar esto, lo que proponen los acuerdos escolares de convivencia. El tema de la amonestación, qué significa, es válido para ellos o no. Y bueno, también, bueno, los chicos participan del consejo consultivo, un alumno por curso, y ellos participan, son los voceros del curso, les digo yo. Pero sí, estas situaciones se aborda constantemente y también la participación de las familias. Por ahí la familia tampoco, bueno, tienen también la mirada que está instalado en la subjetividad de la sociedad, de que, bueno, no, pero el colegio tiene que castigar, no como un trabajo compensatorio. O sea, nosotros le dábamos una temática, no sé, sucede una situación de bullying en el aula, entonces se aborda con el curso, se reflexiona, se da un tema, en este caso de bullying, qué es el bullying, cuáles son las medidas de prevención, y ellos los tienen que exponer, es decir, el trabajo que han elaborado ellos con toda la comunidad educativa. Entonces los papás también como que les cuesta entender esto, ajá, ¿por qué un trabajo compensatorio y por qué no la suspensión? Entonces también es como trabajar no solamente con los profes, sino con todos los actores de la comunidad, en este caso los docentes, los papás, los directivos. Sí, sí, así que es un trabajo enorme. Por ejemplo, esto que decía Jessie, y yo les decía, como ella comentaba, por ahí nos pueden tocar superiores que tengan un pensamiento pedagógico, un accionar pedagógico. Esto es muy importante lo que decía la compañera, dejar que los profesores puedan construir su autoridad. ¿Se acuerda que nosotros hemos visto en las clases anteriores que la autoridad del docente, y es lo que debemos aspirar, sea por un reconocimiento más allá de nuestros saberes, de nuestro ejercicio crítico, del respeto por los alumnos, no esa autoridad construida desde el miedo, desde el castigo, porque bueno, son paradigmas que nosotros nos vamos sacando, es como una capa de cebolla, y así venimos, nos vamos sacando la primera capa, seguramente después tenemos otra, y a medida que nosotros vayamos desarrollando el pensamiento crítico, vamos a poder despejarnos de ese paradigma tradicional, pero también traer nuevas propuestas superadoras para el contexto de hoy, que vuelvo a decir, o sea, nosotros hoy no hay recetas y es un contexto muy complicado porque hay un contexto de mucha violencia en sí y en las instituciones se nota muchísimo. Esto que planteaba Jessica, hay padres que también tienen, diríamos, esta lógica tradicional que para ellos es más importante el castigo que el aprendizaje de un error. Pero bueno, los docentes somos nosotros. Ahí sí me paro yo en ese aspecto de decir, bueno, nosotros somos los formados y nosotros sabemos que, por eso les digo, más allá de cualquier acción administrativa, que probablemente la autoridad por tener autoridad y nosotros quizás por ser profesores o tener otro cargo no podamos disputar eso, sí poder proponer que cualquier acción que se pueda llegar a hacer tenga que estar acompañada por un accionar pedagógico, porque esa es la oportunidad frente al error, frente a una situación grave, frente a un suicidio en las escuelas que pasa, frente a situaciones extremas, es una oportunidad para hablar sobre el tema, para reflexionar. Es muy difícil por ahí entender, y por ahí nos va a pasar con colegas, que me pasa por ahí a mí, y vuelvo con dolor de estómago, porque yo digo,
Me siento tan frustrada porque todo lo que yo les enseño aquí, todo lo que debatimos, yo voy a la institución y digo, no puede ser que todo estén haciendo mal. Pero es una realidad constante, es una tensión constante que seguramente ustedes la van a vivir, y también uno tiene que aprender a tratar de sembrar la semillita, tratar de hacer su aporte, incluso escuchar para poder reflexionar, y quizás van a aprender mucho más de pedagogía teniendo las herramientas que les he podido brindar en estas clases, pero obviamente estando en territorio, estando dentro de la institución, y se van a acordar de las cosas que he planteado. Euge, estás compartiendo pantalla. No sé si es sin querer o... Pero bueno, lo que les decía es esto, o sea, mientras... Profe, Sí, este, Natalie, y también, sí, pienso este tema de acuerdo a lo que venimos viendo, del estudiante como ser pensante, que ya no tiene que estar sujeto a un sistema tan rígido como era antes, y lo que implicaría hoy un castigo no sin fundamento, sino sin una explicación, sin un diálogo previo, cómo afectaría a ese estudiante como un ser libre y pensante. Creo que quitaría seguridad, y bueno, afectaría en ese desarrollo de lo que se pretende hoy en el estudiante, que es muy diferente a lo que se pretendía años atrás, porque años atrás te tenías que sujetar bueno, a un sistema que ya venía preparado, que ya venía listo para cumplirlo, y creo que hoy tenemos la posibilidad de crear en los estudiantes a una persona que piensa, que tiene sus propias ideas, y prepararlos así también para una vida después del colegio. tal cual. A mí me gusta también poner en valor y hacerlos pensar en el sentido de que para muchos chicos, ustedes fíjense que esto de la institucionalización del saber, todo el tiempo estoy volviendo a las clases que ya dimos, ¿no? Por si no se dieron cuenta, cuando empieza al saber y empieza a construirse, ¿no? La pedagogía como ciencia, nos invita a pensar esto, ¿qué sujetos? Por eso decimos que la pedagogía es la construcción de un sujeto, ¿sí? Y esa construcción de su sujeto debe estar relacionada con valores de solidaridad, con valores de libertad, con valores de respeto, de autonomía. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que es el horizonte, la pedagogía es hacia dónde tenemos que ir. Y nos cuesta mucho quizás en la práctica. Ustedes se van a dar cuenta si alguna vez les toca, capaz que han escuchado algún comentario de alguien cerca, lo que decía Jessy, por un lado, los padres con una visión, la autoridad con otra visión, y probablemente ustedes van a quedar en el medio, tratando de plantear las cosas desde otro lugar, desde otra manera, con otra fundamentación. Y ahí está la negociación, y ahí van a ver el cruce de estos paradigmas, cómo entran en tensión, porque los paradigmas no es que son teorías que están arriba y demás, no, las encarnamos las personas. Y a mí me gustaría que ustedes como docentes en formación, por eso no es nada casual las clases ni las actividades, podamos darnos cuenta también esto que nos ha marcado, esto es lo que yo les decía en la primera clase. Hay docentes que nos han marcado para bien, para mal, y eso ya es un indicio de hacia dónde quizás yo no quisiera ir o no debería ir. Entonces, bueno, hay una vigilancia que uno tiene que hacer sobre sus propias prácticas y sus propias formas de pensar, porque bueno, volvemos a esto, todos hemos sido, de alguna manera hemos pasado por un paradigma tradicional que desde hace unos tiempos viene siendo cuestionado, viene con otras lecturas, con otros paradigmas, con otras formas de resolver las cosas, que no tienen que ver con la violencia, que no tienen que ver con meramente una sanción, sino tiene que ver con esto, con aprendizajes significativos, porque ese alumno que ha tenido un error en la escuela o que ha sido violento en la escuela, probablemente en la casa lleva lo aprendido, vamos a decir así, es una forma de a ver,
lo que vemos en el aula, y esto también ya lo hemos trabajado, es una representación de la sociedad, ¿sí? Y el aula como institución puede ser una oportunidad para que este alumno tenga otra forma de ver la vida, otra forma de entender los valores, otra forma de resolver los conflictos que no sea la violencia. Ese es el punto, ese es el mensaje. Tenemos que aprender a resolver las diferencias sin violencia, pero nos cuesta tanto en un contexto que de por sí actualmente es muy violento y muchas veces, obviamente, la violencia no es algo innato, sino es algo que se aprende y lo aprenden desde la casa. Entonces, cuando el alumno tiene otra referencia, se le abre la cabeza un montón. Es decir, puede encontrar, nos ha pasado incluso, de referentes en los docentes, no en sus papás. Profe, Sí, desde el rol pedagógico, si bien se conocen, mencionamos los valores, ¿de qué manera se puede institucionalizar o hacer propio? Si bien mencionaba un poco aquí la compañera Jessie, a través de tratar temas, de hacer un trabajo práctico, exponerlo. ¿De qué manera, desde el rol pedagógico, como futuro docente, porque no tengo experiencia, este, se trabaja o se trata de inculcar en los alumnos, en los estudiantes? bien. Seguramente ustedes van a tener a lo largo de esta formación, en algún momento ustedes van a tener que planificar, y a la hora de planificar una clase, por ejemplo, no solamente van a centrarse en lo que son los objetivos vinculados a los contenidos, sino también lo que se conoce como contenidos actitudinales, que ahí es donde tiene que ver los valores. Entonces vos en esa clase que vas a planificar, no solamente vas a estar pensada en, no sé, trabajar sobre tal tema, sino también vas a tratar de inculcar valores a partir de una reflexión, a partir de cómo se han sentido. Siempre está bueno cuando uno quiere trabajar este, desde la parte actitudinal, es esto, cómo se han sentido, cómo creen que se siente el compañero ante una situación, algún conflicto. Y son cosas que quizás no es que vos vas a preparar una clase en sí de qué es el respeto, sino más bien tiene que ver con la práctica y cómo vos también te comportes con los estudiantes. Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? De que el docente va a dar una clase sobre solidaridad, pero después su práctica hace agua. Nos pasa constantemente. Entonces, es importante tener esa coherencia e ir aprendiéndola, porque volvemos, esto es un proceso, es un aprendizaje. Los recursos que se utiliza, en primer lugar, necesitas una escucha activa. ¿Qué significa eso? Que vos tienes que, cuando yo decía pensar pedagógicamente, tiene que ver con esto, estar atento a las cosas que pasan, porque para poder intervenir, para poder tener una palabra, para poder hablar con un chico que vos sabés que está mal o que te llama la atención algo que pasó, algo que dijo, o ante una situación problemática que puede irrumpir en tu clase, y uno no puede hacer como que aquí no ha pasado nada, que es lo que suelen hacer muchos docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo otro les lleva otro tiempo, y esa es la realidad. El trabajo pedagógico tiene otros tiempos. Por eso les vuelvo a insistir entre la trayectoria ideal y la real. Lo mismo nos pasa a la hora de trabajar los contenidos. Pasan cosas y son oportunidades para reflexionar, para parar la clase que estoy dando, no sé, programación, no me acuerdo de qué rama vienes vos, Gaby, pero creo que por ahí era informática. No, no, profe, ¿Qué eras este es vos? tema de administración, contabilidad, Administración. licenciatura en administración, vendría a ser. Tengo ahí, no la tengo terminada al 100%, pero 98%. Vamos a suponer una situación hipotética. Vos estás dando la clase. Esto es para todos, ¿no? Pero lo vamos a agarrar de ejemplo a Gaby. Y los alumnos empiezan a pelearse, a insultarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Se Y insultan, vamos a medidas, decir, Profe, amonestaciones, no, por lo que sabemos, eh, orden,
piensa en orden, disciplina, eh, eh, bueno, inculcar los valores, pero ¿cómo lo hacemos? Uno saca te Eso, la complejizo más, uno saca un cuchillo. ¿Qué hacemos? y hay Profe, que en ver este, Tener un policía en la cómo puerta la de la escuela. seguridad. A ver, Trata de escucharlo para ver qué es lo que está pasando, cuestionarle por qué vienen esas profe, peleas, motivos, no sé, mil cosas, antes de llegar a la sanción, a sacarlos afuera, no sé. a ver, otra compañera que opina. Explicar que pase, profe, explicar que pase lo que pase no es de la forma ni el medio. Bien, ¿qué más? Pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo para que se detenga? profe, en este caso, habilitar primero el espacio y la escucha para esos adolescentes, en caso de que se quieran como enfrentar, Mm. no sé, con un arma, no sé, porque bueno, nos ha sucedido, pero más allá de habilitar el espacio con los chicos, también citar a los tutores de carácter urgente, porque bueno, son menores de edad y ellos tienen, digamos, sus tutores legales que también tienen que ser partícipe, ¿no?, de esta situación, más allá de que seamos docentes, y no necesariamente en este caso, no sé, ejemplo que haya, no sé, nos ha sucedido muchas veces, que es de manera muy constante, porque los chicos no se seleccionan jugando al fútbol, lo que sea. Entonces, lo que primero que nosotros hacemos es, teniendo en cuenta la temática, activar los protocolos. Cada institución, digamos, debe también actualizarse en cuanto a los protocolos, ya sea de bullying, de suicidio, de lo que sea, activar los protocolos y en base a eso, digamos, intervenir. Bien. Todo lo que ustedes han dicho hasta ahora son acciones que podemos hacer. Por ahí, lo que podríamos hacer para darle un orden a todas estas ideas, vamos a pensar así paso a paso, que es un poco lo que está pidiendo el compañero. Primero tenemos que tratar de bajar o sea, de acuerdo, o sea, yo me imagino, o el ejemplo que yo he planteado es un poco casi extremo, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es evitar, obviamente, que ellos se hagan daño físicamente y evitar que el resto termine también como alumnos, quizás envueltos o puedan, no sé, terminar envueltos en eso o también con algún daño, un daño físico, porque por ahí, por más que la pelea, no sé si ustedes seguramente entienden lo que estoy hablando, por más que sea entre dos personas, si hay gente o chicos a la vuelta, también están en riesgo. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es tratar de cortar esa situación, obviamente, y evitar que ellos continúen y evitar que haya daños al tercero. Uno le puede decir a los chicos, al resto de los alumnos que se vaya, que salga al patio, y el profesor quedarse con estos alumnos, diríamos así, para tratar de hablarlos, bajar la atención y obviamente si tiene un arma blanca, lo que sea, tratar de sacársela, ¿no es cierto? Y en primer lugar, obviamente, uno separarlos y como decía la compañera, por ahí después hablar con ellos, preguntarles qué te pasa, por qué has hecho esto, contame, o sea, tratar de eso, de hablar de lo que ha pasado y después, por supuesto, siempre se llama a los tutores, más si son, como decía ella, menores de edad, ellos tienen que estar al tanto de esa situación y obviamente la escuela después deja asentado estas situaciones, se hacen actas. También es cierto que lo que decía la compañera, cada institución y también depende del nivel, porque no es lo mismo las acciones que tenemos que tener nosotros como docentes con menores de edad que con mayores de edad, no es lo mismo. Entonces, bueno, hay protocolos como a grandes rasgos nos orientan los pasos. Pero después que pase esa situación que irrumpe tu clase, que son cosas que van a pasar, porque las clases no es que, ay, sí, todo lindo, los chicos me atienden, no, nada que ver. Perdonen, ¿no? Pero nada que ver, o sea, va a pasar otro tipo de cosas. Entonces, como que, bueno, nosotros hacemos una pausa de nuestro contenido, del contenido que estamos dando y damos tiempo a ver lo que pasa. Cuando estos chicos, vamos a suponer, están en la dirección o uno en la dirección y en otro, no sé, en la biblioteca o en otro espacio, después nosotros tenemos que trabajar con el resto también.
No se trabaja cuando estas cosas pasan, no se trabaja únicamente con las dos personas, diríamos, involucradas, sino se trabaja con el resto, especialmente si hablamos de violencia, porque el resto eh, termina siendo espectador de eso y a la vez puede terminar teniendo actitudes que legitiman o arengan, vamos a llamarlo así, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este hecho al día siguiente, a la semana o lo más próximo que se pueda, debe haber un espacio de reflexivo en el aula. ¿Sí? Y para eso se puede hacer un taller, se puede hacer no sé, y se puede utilizar, ahí entra la didáctica a tirarnos algunas ideas, que puede ser ver una película, no sé, hacer una representación y utilizar diferentes recursos, pero con el objetivo de que ellos hablen y reflexionen. Vos fíjate que en ningún momento aparece la sanción. Probablemente, capaz que la autoridad considere que sí, que sea una sanción, que se haga esto, que se haga lo otro, eh, pero bueno, o sea, entramos en tensión muchas veces, o la pedagogía entra en tensión muchas veces con lo administrativo de la institución, es que la institución muchas veces termina expulsando a los chicos. Y la pedagogía lo que hace de alguna manera es tratar lo contrario. La escuela debe incluir, justamente por esto lo que les decía, o sea, un chico que no está en una institución está en la calle y no va a terminar bien. Entonces, por eso la pedagogía tiene todas estas flexibilidades, tiene todas estas contemplaciones, que por ahí la institución muchas veces lo ve, para mí es más fácil expulsarlo, se me acaban los problemas, porque esa es la realidad, eso es lo que piensan muchos, ¿no? Porque no tengo problema con aquel padre, no tengo, y es muy difícil que los padres entiendan que en la escuela van chicos diversos, con diferentes situaciones y bueno, por eso están en algunas escuelas los gabinetes que tratan, diríamos, de una manera más personalizada cada situación problemática y también con mucho resguardo y privacidad. Porque si bien es algo que te pasa, que ha pasado en tu clase, solamente lo deberías saber las autoridades. No es necesario que sepan todos los colegas de la escuela, que eso también, eso sería como para otra clase, porque el deber ser... Profe, Sí, y qué se hace, disculpe, qué se sí. hace con el alumno que, bueno, tiene episodios reiterados de esta conducta, de pelea, de agresividad con sus otros compañeros, a pesar de que se lo charla, se lo habla con la familia, con él, y no mejora la conducta? O sea, en ese caso, ¿sería factible que se opte por una expulsión, que se opte por algún castigo disciplinario? Porque yo creo que también afectaría, más allá de que uno ha intentado hablar, ha intentado sacarlo de ese estado, creo que termina afectando al aprendizaje del curso en general, y por ahí a un compañero en particular. Eso es un debate interesante, porque si bien uno, vuelvo a decir, nosotros como docentes no tenemos la potestad de eso, sí está la autoridad, que es ellos quienes van a decidir, pero lo que nosotros podemos hacer es brindar las posibilidades para instancias pedagógicas. Después, si esas instancias pedagógicas no son valoradas, no son tenidas en cuenta, vamos a suponer que hay un gabinete y bueno, el gabinete hará un seguimiento más profundo y en base a esa situación recién se está la evaluación de la expulsión, pero eso es como algo muy particular de la institución porque eso es una decisión básicamente de la autoridad de la escuela. Lo que sí, como les digo, o sea, siempre va a estar la parte, a ver, castigo siempre, disciplinar siempre. La idea es que nosotros podamos sumar una acción pedagógica, porque por lo general lo administrativo es así. En lo administrativo e incluso los protocolos administrativos no siempre hay instancias reflexivas, instancias de prevención de la violencia, instancias, incluso hay programas que se han bajado, que ya no son obligatorios, que antes por lo menos, al ser obligatorios, todos los docentes tenían la obligación de tal día trabajar, por ejemplo, sobre la prevención de las violencias. Ahora eso ya no es obligatorio. Entonces la escuela, si puede, lo hace, si tiene tiempo, si... En cambio,
cuando era obligatorio, era ley, entonces, bueno, y esa era una instancia que actuaba, por ejemplo, en este caso, preventiva, es una acción preventiva. Las capacitaciones que seguramente ustedes han escuchado de la DIGAIA y demás también son instancias importantes preventivas y a veces son No, obligatorias, otras no. Sí, Jessy. sí. No, por ejemplo, nosotros este año, en realidad desde el año pasado, fines de diciembre, estamos trabajando con el programa de habilidades socioemocionales, que es nivel provincial, y bueno, no sé si las escuelas públicas están trabajando, pero por ejemplo las escuelas privadas sí, y bueno, cada profe, docente, digamos, debe plasmar en su planificación socioemocionales en su espacio curricular. Entonces, también de alguna manera el profe también se ve como, no sé si como obligado, pero de no perder esto, lo que usted acaba de decir recién, de bueno, hay programas que, bueno, que lo han sacado, que no están vigentes, pero sí este año hemos podido como lograr incorporar, que los profes puedan incorporar en sus planificaciones y también la actualización del PEINE, del proyecto educativo institucional. Institucional, claro. Es un poco esto, la escuela tiene esa autonomía y esa posibilidad, por eso cuando les toque estar al frente, van a tener que pensar acciones pedagógicas así, ¿no? Que seguramente va a depender del rol que estén desempeñando en la institución. Bueno, me encanta porque nada que ver con lo que había pensado la clase yo. Me encanta que charlemos de temas, pero bueno, yo en realidad les quería, nos queda ahí unos minutos, nada, comentarles que hace un tiempo yo vengo con el tema de la inteligencia artificial, vengo preocupada, hice un curso, me gustó, me dejó pensando, y más que nada era un poco tirarles el tema a ustedes, no porque yo sepa de inteligencia artificial, para nada. Este profe que les pasó el video, él es el que ha dado la capacitación, y la verdad que me ha motivado mucho y me ha dejado así como muy sorprendida, con mucha ansiedad. No sé si les pasa a ustedes que cuando les gusta algo o algo es como que, no sé, te genera una ansiedad y más con lo que tenga que ver con lo tecnológico. Este, bueno, y la pregunta pedagógica es cómo influye la inteligencia artificial. Entonces a mí me gustaría que charlemos un poco en base a la experiencia que ustedes tienen, cuáles serán o cuáles son sus miedos en torno al uso de la inteligencia artificial en relación a la práctica docente. A mí me pasó, yo por ejemplo doy clases de moldería Ujú, y me pasó que una me dijo, una chica que me preguntó el precio, porque yo doy clases privadas todavía, por el momento doy clases privadas, ujú. individuales. Y me dijo, ay, pero con esta plata la IA me la hace gratis. Mm. Eso fue lo peor que me pasó en la vida. Yo digo, bueno, que la IA te la haga gratis, pero nadie te va a dar café, nadie te va a responder con consultas. Suerte si la IA te entiende lo que le decís. Yo misma me puse a jugar con la IA, con diseño de vestidos para ver qué me decía, a ver cuál era la alimentación, la retroalimentación ahí que se daba, digamos, porque a veces es la mejor forma de probarla. Y no me gustó mucho. No te gusta. Ya, me resolvió las dudas, sí, pero capaz no de la manera que a mí me hubiera gustado que me las resuelvan. Mm. Y además lo que me pasa con la IA, o sea, está buena, está piola, la verdad, o sea, tiene sus partes buenas y sus malas, pero bueno, es como un tema difícil la IA. Y más ahora que tanto este desarrollo de nuevas aplicaciones, de que después hay IAs que te detectan copias de dónde han salido ese texto, si es. Claro. Y después de dónde sacás el contenido. O sea, vos decís, bueno, ok, esto me lo hizo la IA. Bueno, ok, pero ¿quién es la IA? ¿Quién es el autor de eso?
¿Se entiende? Eso es lo que a mí, yo quedo como muy volada de quién es el autor. O sea, yo estoy muy acostumbrada a leer algo y que me diga, bueno, autor Pepito de tal. Claro. Y que la IA te tire un texto, te diga, vos le pides un texto, te lo dé y no te diga el autor, no te diga nada y es como que, ¿qué? ¿Lo has hecho vos? No sé. ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a la experiencia? Muy interesante lo que dice la compañera. Profe, Bien. A ver, profe. Euge. Perdón. Sí, sí. Sí, profe. Yo Bueno, también yo no tenía, soy bueno, muy, perdón, yo no soy muy de las usuarias de la IA, porque más me gustan los libros, el papel. Pero bueno, lo uso con mi hijo tiene 10 años, él y a ese para la escuela, para alguna tarea, buscamos información de la IA o de Google, así, para esos conceptos específicos sí lo usamos. Mm. Pero bueno, más o menos relacionando con lo que usted nos explicaba, por ahí capaz que juega en contra a la hora de hacer la construcción o de hacer el pensamiento crítico, digamos. No sé, opino, lo veo desde donde yo lo veo. Es como que es todo rápido, con la I es todo como está ahí al dedillo, y entonces el niño o el alumno como que no construye en su mente, o capaz que no imagina, no sé, algo así es lo que yo más o menos entiendo. Buenísimo. Gracias por el aporte. ¿Alguien más quería hablar? No, bueno, hay que saber que no es un documento científico también, hay que la validez que le da la fuente, pero sí lo veo como de modo personal es una ayuda para mí, introductoria, no solamente en el ámbito de la educación, también sino en otros ámbitos. En cuando ya se acaba el razonamiento primero de la persona y dice, ¿y qué está pasando? No entiendo, tengo dudas y no sé cómo resolverlo. O sea, primero, para mi forma de usarlo, hay que esbozar el pensamiento, tratar de formar la construcción mental de cada uno, no ir inmediatamente a la herramienta, a la inteligencia artificial, porque ahí es donde se apaga ese motorcito, vamos a decirlo así, de, de, de- del ser creativo, de construir, pero de que es una herramienta que guste o no guste, ha venido para quedarse y va a seguir evolucionando. No sé si Mm. eh, más o menos así lo veo y lo pienso. Buenísimo por los aportes. Creo que, bueno, es un poco esto. Yo no traigo obviamente certeza, sino lo planteaba justamente, me he dedicado a buscar a alguien que hable de una forma de la IA y después la experiencia de Suecia, no sé si alguno lo ha podido leer, igual les queda la tarea, pero bueno, Suecia plantea volver al papel, uno de los, diríamos, de los países que más utilizó la tecnología, la escuela, diríamos, actual de ellos, las políticas que plantean es lo contrario, vamos a decir así, a lo que nosotros venimos haciendo, porque sabemos que venimos hablando desde hace mucho tiempo sobre la evolución pedagógica, que era como de alguna manera una deuda, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que, bueno, la pandemia quizás ha sido como una situación que nos ha llevado al extremo y quizás involuntariamente a vincularnos más con lo que son los dispositivos tecnológicos, pero pensarlos también dentro de lo que es nuestro espacio de educación, ¿sí? Porque si bien uno piensa que la IA es algo nuevo, la inteligencia artificial viene desde hace muchísimo tiempo, nada más que en estos últimos tiempos se hizo como, vamos a decir así, más famosa, entre comillas, porque se liberó. Antes estaba para cierto sector que está más vinculado a la programación, pero bueno, justamente en este curso, que es súper interesante, comentaba el profe que por Twitter, en el 2022, por ejemplo, en el caso del chat GPT, que es quizás el más difundido, el más famoso, se liberó su acceso, entonces a partir de ese momento no es que se hizo un anuncio como uno puede, no sé, se anuncian tales políticas, ¿no? Que hay un acto político o lo que sea y hay toda una difusión. En cambio, en la cuestión del chat específicamente, eh,
lo hicieron por Twitter y con el tiempo la gente lo empezó a utilizar como buscador, que no es lo mismo, o sea, no era, el chat, por ejemplo, es una de las infinitas herramientas de la inteligencia artificial. Lo que tiene el chat GPT, que es el más utilizado, pero ahí no te diferencia, como decía Gaby, lo que es el conocimiento científico y lo que otra cosa que hay, es como Google, que Google encontramos cosas que realmente hay, tienen una validación científica y otras que no, porque se lo carga, vamos a decir así. Lo mismo pasa con el chat, mientras nosotros más lo usamos, más entrenamos, vamos a decir así, a esa inteligencia artificial con nuestras propias preguntas y también con nuestros propios sesgos. Otra cosa que nos explicaban ahí en el curso que no es que todo lo que sale no es verdad y muchas veces lo tomamos como verdad absoluta, ¿no? Lo que pueda surgir de ahí. Eh, lo cierto, y también coincido con lo que planteaba, bueno, lo que planteaban todos en realidad, un poco de todo lo que ustedes han hablado, está en nuestra vida. No podemos negar, se la utiliza. El tema es como todo hay que darle un buen uso. Lo mismo nos pasa con los teléfonos y la tecnología, que uno dice, bueno, ¿para qué la tecnología en el aula? Sí, no. Todo ese debate que tiene sus pros y sus contras, que tiene sus realidades, hoy en día sabemos que en el contexto en el que estamos, como decía Gaby, no va a retroceder, incluso esto se va a volver aún más, a ver, va a formar parte aún más de nuestra cotidianidad de la cual ya está haciendo. Nosotros hoy estamos teniendo una clase virtual, por ejemplo, cosa que antes era impensado, ¿no? Hoy en día, ¿qué nos está pasando a los docentes? Vemos trabajos hechos con inteligencia artificial y no podemos saber si el alumno ha entendido o no ha entendido. ¿Cómo yo puedo estar segura de que esa persona ha entendido si yo no tengo la posibilidad de hablar con esa persona, de reflexionar con esa persona? Este, nos puede ahorrar tiempo a nosotros a la hora de hacer una planificación, a la hora de hacer una presentación, quizás. Si uno utiliza, hay ciertas, que sería ciertas aplicaciones que son específicas para docentes, para quienes trabajan en investigación. ¿Por qué? Porque son especie de buscadores donde ahí solamente van a encontrar lo que está científicamente validado. El chat es como la punta del iceberg, o sea, es lo que nosotros más conocemos, lo que más usamos, pero en realidad existen muchísimas otras que quizás porque no estamos educados en todo esto que es tan nuevo, lo desconocemos, pero podemos utilizarla para esto, ahorrarnos tiempo, pero después nosotras mismas debatíamos en el curso de, nos ahorramos tiempo, pero después nos cuesta 3 veces más evaluar si los chicos están haciendo tesis incluso con inteligencia artificial. ¿Esta persona puede aprobar? Era la pregunta. ¿Cómo hacemos ante esos casos? Son preguntas, no hay respuestas. Eso nos exige, Bueno, sí. bueno, quería contar un poco de cómo nosotros nos damos cuenta. Yo soy profe en la carrera de arquitectura, el primer y Ujú. segundo año. También la inteligencia artificial, obviamente, como en todos los ambientes, empezó a tener mucho impacto. Y en nuestro caso lo usan más como para imágenes, para generar imágenes. Entonces, lo que nosotros hemos hecho para evitar el uso de la inteligencia como una herramienta que le resuelva el problema al alumno, lo que hemos hecho ha sido fomentar el ejercicio con la mano, en maqueta o dibujos, con unas ideas claras por parte de ellos y que en base a eso recién generen las imágenes, cosas con la inteligencia artificial. Buenísimo. La inteligencia haga por ellos, porque también lo que tiene la inteligencia artificial es que da respuestas genéricas. Claro. No tiene personalidad, no tiene regionalismo, es como muy global y muy genérico. Entonces, como que de esa manera no tenemos un control 100% de que el alumno haya hecho él el trabajo, pero por lo menos estamos un poquito más conscientes de que, bueno, hay una idea, un proceso, aunque sea mental del alumno previo al uso de la inteligencia. Cada área calculo que tendrá que encontrar su manera de vincular esa herramienta, pero por ahora a nosotros nos viene como funcionando desde ese punto de vista.
Buenísimo, Facu. Qué interesante lo que plantea el compañero, porque de un poco es esta la propuesta, es nosotros pensar. No podemos negar la existencia y no podemos negar el uso. Lo que sí, yo creo que hay que sacarla de la clandestinidad, es decir, hacerla visible, pero también hay que entender que la inteligencia artificial, y de acuerdo, vuelvo a decir esto, a sus diferentes aplicaciones, creo que ni siquiera el término correcto es aplicaciones, no me está saliendo ahora, eh, pero de acuerdo a cada herramienta uno puede utilizarla a la inteligencia como asistente, que es una cosa, y otra cosa, la compañera hablaba de la autoría, por ejemplo, y ahí está la reflexión que tendríamos que hacer, porque la inteligencia artificial, en primer lugar, es algo creado por el hombre, o sea, creado por las personas, y en realidad somos nosotros la que la vamos alimentando a medida que la usamos. O sea, es como que se va recargando de acuerdo a nuestras búsquedas, va almacenando las diferentes informaciones y va creando una especie de, esto que decía el compañero, genérico, porque se va creando en base a las búsquedas. Nosotros si queremos algo específico, la búsqueda de nosotros tiene que ser muy específica. Es decir, nos pasa mucho con algunos temas por ahí más en ciencias sociales, por ahí que es mi área, pero temas de género, temas a la hora de la búsqueda tenemos que poner, no dar nada por sentado. O sea, hablar de si yo quiero trabajar tal tema de diferentes perspectivas, las tengo que poner sobre qué perspectiva quiero que sea. eh, o sea, todo como muy clarito y esperar a ver qué es lo que surge. La diferencia por ahí entre Google y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial te crea. Esa es la diferencia. El buscador, lo que estamos acostumbrados nuestra generación, es un poco, bueno, busco información en Internet. Y esa era nuestra vinculación con la tecnología por ahí, ¿no? Utilizar la computadora como más bien alguien que busca, quizás hasta pasivamente, nosotros en la búsqueda de información. En cambio, con el tema de la inteligencia artificial te crea en base a las órdenes que vos le das, en base a los datos que vos le pones, le cargas, te crea. Te puede crear, vuelvo a decir, una planificación, te puede crear un dibujo, como en el compañero que decía. Entonces, es necesario, que es un poco esto es lo que iba, es necesario que pensemos cómo podemos nosotros evaluar, entendiendo que la inteligencia artificial es parte o va a estar, diríamos, en lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué manera la podemos incluir, pero a partir de un ejercicio del pensamiento crítico. Porque si uno hace preguntas y el alumno responde con inteligencia artificial, ahí no hay ningún proceso de aprendizaje. La respuesta ya está, ustedes piensen, como decía la compañera. Lo que tiene la inteligencia artificial es que está 24 horas disponible. El profesor no está 24 horas disponible. Tiene que esperar una clase. En cambio, la respuesta es inmediata. Nosotros necesitamos saber algo, respuesta inmediata de lo que sea, ¿no? Medicina, cualquier área. Está tan al alcance eh, que yo creo que sí, en algún punto interpela nuestro trabajo de todos en realidad, y en el caso de los docentes nos interpela desde otro lugar, porque nosotros obviamente desde el paradigma en el que nos debemos posicionar o intentamos formarnos para posicionarnos desde un lugar crítico, creo que no suma estar ni en contra ni a favor, sino más bien ver qué hacemos con esto que está instalado en nuestra sociedad, que está en nuestras aulas, y de qué manera podemos, de acuerdo a nuestra materia, nuestro rol, poder pensar en cómo lograr que sea un uso adecuado y que realmente contribuya al proceso educativo. Creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy en día, y pensar que no deberíamos quedar nosotros desplazados, pero es cierto que hoy en día hay clases virtuales en el sentido de que hay clases que se dan autoasistidas, y eso significa que obviamente no hay docentes ahí,
como la máquina que reemplazó al hombre. Bueno, está en esa línea. Y también es cierto que tenemos que educarnos nosotros como docentes para este nuevo contexto, y también porque tarde o temprano vamos a tener que educar nosotros a otros en un contexto que sabemos que viene con toda una era digital muy fuerte, con trabajos digitales, con unas dinámicas muy diferentes a las cuales hemos tenido nosotros en nuestra formación. No sé si ustedes lo ven así también, si están de acuerdo con este pensamiento, pero eh, nosotros debemos estar, por lo menos abiertos a la reflexión en cuanto al uso de la inteligencia artificial. No sé qué opinan. Profe, Realizado. A ver, Si hablaba alguien. Que estaban no, muy no, quería hacer digitalizados. una, Sí, sí, habla, por favor. ¿sí? Ya no sé si mi internet o no están hablando o mi internet está mal. Jessy. profe, no, en mi caso, mi internet es también, no sé si es en general, pero no, quería como hacer un aporte de que, bueno, en nuestro colegio, en nuestros chicos, sí sucede esto de que incluso las actividades, digamos, que se le dan para hacer en la casa, ellos lo hacen, pero a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es un trabajo también con la familia y es un acompañamiento hacia ellos y que ellos puedan reflexionar, ¿no? Esto con respecto a todo lo que decían recién los compañeros, porque bueno, quien no hay una auditoría, por ejemplo, que creo que una compañera recién hizo referencia a eso, y bueno, que no es certero por ahí de todo lo que ellos puedan observar y que también cuál es el objetivo, ¿no? Y Mm, que, bueno, hacerlos entender a ellos, yo creo que es un acompañamiento, un trabajo enorme, porque hay que hacerles ver a ellos que puedan reflexionar y que, bueno, también con la familia, porque, bueno, la supervisión implica de que, y no solamente sucede en las tareas, sino también en las evaluaciones, por ahí en trabajos en grupos. Los chicos hoy, por ejemplo, nos reflexionan, las preguntas son respuestas que les da la inteligencia artificial. mm, tal cual. Profe, Ale, y bueno, profe, y ahí es cómo proceder ante ese caso que menciona la compañera, es ir a lo reflexivo, en parte de lo que hace usted, digamos, con las consignas. Hay cosas que todavía la inteligencia artificial no puede abarcar, que es ir a la práctica, construir un pensamiento, los pensamientos y bueno, más que nada ir ahí porque una definición me la da muy rápido, digamos, y en el modo de evaluar también, porque está el acceso, uno no puede estar de controlar que los chicos tengan o no un dispositivo, aunque hay instituciones que tienen sus propias reglas de no pantalla, no tenerme en el horario de clase. Y bueno, Suecia, volviendo al ejemplo de Suecia, ellos están ultra digitalizados, son creadores de fintech, los famosos unicornios, que, que están, digamos, como que están neutralizando ese pensamiento, ese pensamiento crítico, vamos a decirlo así, pero también la política de país responde a que ellos no quieren que se vuelva atrás, en el caso del papel, el bolígrafo, la lapicera, porque los trabajos en el futuro van a ser incluso todos apoyados a través de tecnológico, digital, así que hay una contradicción ahí en ese caso, que es diferente en nuestro país. es
No, me pareció, me ha llamado mucho la atención esto, como traerles estas ideas para pensar y el desafío o sea, imagínense ustedes de todo lo que venimos nosotros viendo, cómo fue avanzando, ¿no es cierto? La didáctica, cómo pasó de algo que era individual, un acompañamiento desde la parte más filosófica, ¿se acuerdan? Hasta que se institucionaliza el saber, empezamos a problematizar los diferentes paradigmas y bueno, creíamos que bueno, ya estábamos más o menos bien y de repente la inteligencia artificial y el avance de la tecnología nos plantea nuevos escenarios, nuevos desafíos, eh, que bueno, yo creo que quizás pensar que la inteligencia artificial será el nuevo punto de partida y desde ahí deberíamos pensar que es un poco lo que plantea la estrategia de Facundo, de hacer el dibujo y después el uso de la inteligencia. Nosotros quizás deberíamos ir pensando en otras materias y en otro tipo de formaciones. Quizás si ellos hacen algún trabajo con inteligencia artificial, esto que yo decía, desclandestinizar, bueno, ¿para qué las has utilizado? Como asistente, ¿cuántas interacciones hiciste? Porque el tema de la inteligencia artificial, las interacciones van profundizando, porque es como nosotros ahora estamos dialogando, tiene esa característica muy humana, porque de hecho la inteligencia artificial aspira a eso, aspira a convertirse en persona, vamos a decirlo así. Por eso es que copia todos nuestros modismos, nuestra forma de responder, nuestra incluso empatía. Entonces, quizás pensaba, ¿no? O sea, si un trabajo está hecho con inteligencia artificial, está perfecto. Yo no puedo decir que está mal contestado tal pregunta, pero eso va a ser el punto de inicio para que yo recién evalúe. Quizás a partir de lo que ya han hecho y bueno, darles vuelta a algunas cosas y preguntarles sobre, como decía Gabriel, su experiencia, preguntarle con qué lo puedes relacionar, pero para eso obviamente uno necesita tener la interacción con el alumno. El resultado, como quizás antes estábamos acostumbrados, que uno, bueno, respondió correctamente, perfecto. Y ahora ya sabemos que eso no acredita aprendizaje porque sabemos que utilizan la inteligencia artificial, entonces esa respuesta, no sé si me hago entender, esa respuesta va a terminar siendo el inicio de lo que yo voy a evaluar. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe, O sea, es hasta el como, momento sí. Sí, profe. Quizás también se podría hacer como decís vos, a partir de las respuestas que ellos tienen, hacer tipo de debates, como para que ellos vayan construyendo en sus pensamientos y sus opiniones acerca de lo que la IA dijo o planteó y bueno, y así construir. claro, es construir en base a lo que ellos han encontrado en esa interacción con la IA. Y por ahí también, por eso está bueno por ahí pensar cuál es nuestro uso pedagógico de eso, porque por sí solo sabemos que la pedagogía implica el intercambio con el otro, la reflexión por el otro y la tecnología por sí sola no es ni la solución a los problemas, o sea, depende qué es lo que nosotros hacemos con esa, cuál es el uso que le damos a esa tecnología, cuál es el uso que le damos a esa determinada aplicación de inteligencia artificial. Este, pero sí, creo que nosotros tenemos que decidir para qué la vamos a utilizar. Y eso, bueno, no es nada fácil porque estamos medio experimentando, vamos a decir así, y viendo qué posibilidades hay de asegurarnos en lo posible que el otro haya comprendido, que haya una acreditación de aprendizajes, pero bueno, medio al tuntún me parece, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, porque es todo tan nuevo y quizás nosotros tampoco estamos eh, formados en el uso de la inteligencia artificial, entonces, bueno, creo que será cuestión de tiempo y de formación para que le podamos encontrar el aporte pedagógico, que yo estoy seguro que lo tiene,
nada más que es cuestión de adaptarlo a las realidades que nos toca y bueno, y pensar también cómo quizás la inteligencia artificial puede fomentar la creatividad. No sé si ustedes han visto que incluso se podían hacer como videos, como con diferentes ritmos. Bueno, por ejemplo, yo pensando en música, porque lo he visto, que unos docentes le piden, o habrán visto en algunos reels probablemente, que se hacen como cantos de diferentes ritmos en base a los comentarios de la gente en una publicación. Y hay profes de música, por ejemplo, que o sea, que enseñaban los ritmos a partir de una consigna que los chicos hagan utilizando la inteligencia artificial, que hagan determinados ritmos y bueno, vuelvo a decir, eso era el inicio de lo que los profes iban a evaluar, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser una posibilidad, no sé si a ustedes se les ocurre otra, pero es todo un desafío, ¿no? Profe, quería Sí. hacer un comentario respecto a lo del video que me pareció interesante para poderlo conectar con lo que usted está comentando ahora. Fui tomando nota y me pareció interesante lo que dice el docente Figueroa, es Ujú. respecto que a los docentes debemos salir al cruce de ese uso tecnológico que hacen los estudiantes con los dispositivos para mostrarles la potencialidad de ser protagonistas de este tiempo, generar contenidos, producciones, discusiones, debates, construcción de conocimiento, lo que tienen al alcance de su mano y lo tienen en tiempo real. Mostrar la potencialidad y a su vez sus riesgos. Es importante en este sentido la tarea y rol del docente, nuestra autoridad pedagógica en ese proceso. También había tomado nota respecto a que debemos trascender en cuanto Corte y pega. a nuestros nuevos conocimientos, Mm. ¿sí? Pero bien, esa transformación que hace el docente dentro de ese sistema educativo, eh, bien, tiene que ir respecto, de acuerdo a las pedagogías, a las capacidades, a las competencias, pero ¿esa estructura lo contiene o no a la inteligencia artificial? Y en este sentido, es como que explica el profesor como que hay un desfasaje Mm. inevitable entre lo que es el tiempo, el espacio, la profesionalización también, porque cuánto tiempo nos insume poder dedicarle a lo que es la investigación, la indagación, la experimentación respecto a todo lo que es la transformación en la IA. Tal cual. Yo les recomiendo a él porque después ustedes no, no tiene desperdicio, la verdad el profe muy claro. Y bueno, y abre toda una concepción, porque yo primero era muy anti, diríamos, y después, bueno, también he entendido y he empezado a pensar esto, en cuáles son los aportes que nos puede hacer a los docentes. Yo pienso esto, bueno, nos puede ahorrar tiempo, nos puede ayudar esto, eh, ser el punto de partida, ser el inicio para poder evaluarlos a los chicos. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo controlar que no la usen. Sabemos que la usan, entonces, bueno, si yo ya sé que la van a usar, como todo, tenemos que asegurarnos que le den un buen uso. Y a su vez, sin perder el pensamiento crítico. O sea, si ellos hacen una suma, una resta, un cálculo matemático con la calculadora nomás, por decirlo de una manera, que lo desarmen manualmente, por ejemplo, que lo transformen como para que uno pueda estar comparando y haciendo el ejercicio de que lo están aprendiendo, porque si uno nos pasa todo con muchas cosas, ¿no? Si nosotros buscamos y no le dedicamos el tiempo a la reflexión, a pensar, nada, es un músculo, el cerebro es un músculo. Si tenemos toda la información al alcance de un clic y no tenemos tiempo para reflexionar sobre esa información que sale, ahí estamos en un grave problema.
porque quizás la información esta que nos da la inteligencia artificial o el uso del Internet necesita entrar en debate para que podamos ejercer este pensamiento crítico, desarrollarlo. Y ahí creo que es importante también, por supuesto, el diálogo con otros, ¿no? Creo que por ahí muchas veces todo lo que es la virtualidad nos aleja un poco de lo presencial, y sin irme a los extremos, creo que ambos tienen sus potencialidades y sus cosas positivas, y también otras que seguramente no son las deseables, pero bueno, forman parte del combo, como quien dice. Así que tendremos que tratar de convivir de la mejor manera con algo que sabemos que ya va a formar parte de nuestra cotidianidad, ¿sí? Yo igual les voy a dejar un Power con alguna información básica sobre esto, pero más que nada invitarlos a que lo puedan seguir al profe, quienes estén interesados, porque yo creo que les va a volar la cabeza, como quien dice. Y creo que le van a encontrar bastante utilidad a los aportes y a las reflexiones que el profe realiza. Y bueno, como para ir finalizando, un poco esto es lo que hablábamos, ¿no? O sea, pensar que la inteligencia artificial no es el punto de llegada en sí o la que se utiliza para entregar una actividad, sino más bien es una idea de que es el inicio para potenciar a ese estudiante sobre lo que hizo. O sea, la idea no se trata de, tengo una tarea, utilizo la inteligencia artificial y entrego el trabajo, sino todo lo contrario, por ahí poder pensar, tengo la tarea o la consigna, puedo utilizar la inteligencia artificial como ideas, como una especie de borrador, pero sí o sí necesito el pensamiento crítico, necesito reelaborar eso que me plantea la inteligencia artificial o eso que me plantea el buscador para poder elaborar un producto final o una respuesta que esté testeada por la persona, por decirlo de alguna manera. Porque ese es el principal error, tomar como que, bueno, todo lo que aparece es así, es verdad, y no hacer ese seguimiento o no hacer ese testeo, con lo que uno piensa también, ¿no? Hay muchos mitos que por ahí, la idea de que si la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, bueno, yo creo que eso es una gran pregunta. Ahí en el video lo que planteaba un poco el profe, que en realidad nos va a exigir desarrollar nuevas habilidades. Por eso ahí dice que se van a quedar sin trabajo quienes no incursionen, vamos a decir así, en todo lo que es la inteligencia artificial. Así que creo que desde ese lado va a ser una materia pendiente para muchos, indagar por los diferentes usos que se le puede encontrar a esta herramienta. Eh, Algunos piensan que es como una moda pasajera o una tecnología pasajera. Yo creo que no, que en realidad tiene que ver con un cambio de paradigma que estamos atravesando. Sabemos que desde hace un tiempo nuestros eh, sujetos pedagógicos, y esto ya habíamos hablado en la clase anterior, son diferentes, están conectados, están con teléfonos, con computadoras, hay una atención que no es la misma que antes, se distraen fácilmente, se aburren fácilmente en clase, bueno, hay mucha conectividad, ¿sí? Los vínculos se dan muchas veces más incluso hoy en día a través de redes sociales, de teléfonos. Bueno, o sea, yo creo que no hay que pensarlo como una moda pasajera a lo de la inteligencia artificial, sino como un cambio de paradigma que de la pandemia en adelante ha sido como trascendental para nuestra formación, incluso como docentes. Entonces, bueno, en esto, como todo cambio de paradigma, va a tener sus tensiones y bueno, va a tener estas incertidumbres que quizás son las que hoy estamos atravesando nosotros como docentes, ¿sí? Eh,
y por otro lado, la creencia de que la inteligencia hace el trabajo por sí sola y como que eh, creo que no es tan así, sino que requiere justamente esto lo que les decía hace un momento, requiere la intervención de la persona, requiere una interacción, una validación de lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la posibilidad de editarlo, de decirle no es así, o de profundizar en lo que nosotros queremos que haga. Si yo quiero características de algo, la inteligencia artificial me devuelve una lista, entonces yo creo que son muy generales, como es algo que han dicho algunos compañeros, entonces yo lo que hago es pedirle que reelabore en base a, y le voy dando como instrucciones un poquito más precisas y concisas para que de alguna manera yo siga estando, vamos a decir así, eh, ordenando esas interacciones, supervisando esas interacciones y no es que queda todo, diríamos, en manos de la inteligencia artificial o del sistema. No sé si me estoy haciendo entender con el ejemplo que quiero poner, sino valorizar que si uno hace una búsqueda, esa búsqueda no es que yo me voy a quedar con la primera respuesta que me dé. Voy a intentar, voy a seguir quizás profundizando, acotando, siendo más específico con lo que yo quiero porque me estoy dando cuenta que me devuelve cosas generales. Entonces, bueno, voy a ponerle ubicación a lo que yo quiero, le voy a poner contexto, le voy a poner como más información para que de alguna manera lo que me elabore la inteligencia artificial esté más cerca de lo que yo le pido y a su vez eso me va a permitir dejarle datos más específicos a esta gran base de datos. No sé si me explico o les estoy haciendo un lío. No, no, sí, profe, yo por lo menos entendí bien a dónde apunta. Porque justamente la inteligencia artificial tiene sesgos y son los mismos sesgos que tenemos las personas. O sea, mientras nosotros, en cuanto a esta base de datos, que imagínense que desconozco yo de estos términos, pero lo que me parece importante decirles que nosotros con todas las búsquedas que hacemos, vamos cargando esta gran base de datos que termina después siendo, diríamos así, la fuente de otras búsquedas de otras personas. Si nosotros, ya que utilizamos la inteligencia artificial, le damos una orden concreta, con perspectiva, vamos a suponer, de género, con perspectiva de clase, con todo lo que nosotros queramos ponerle, le estamos dando toda la información acotada y específica de lo que queremos que ella nos busque y de alguna manera esa búsqueda va a aumentar y enriquecer esta gran base de datos que con realidades que quizás estaban antes invisibles o incluso omitidas en esta gran base de datos, ¿sí? Así que un poco el ejemplo era por ahí. Por ahí, como para finalizar, yo igual les voy a dejar un material como para que después lo vean y algunas recomendaciones a la hora de buscar de una manera, así como las estoy contando muy rápido, pero bueno, son por ahí aprendizajes que yo los estoy haciendo en este momento, en este curso, que también termina, creo que mañana. Entonces, bueno, les voy a poner como algunos ejemplos para que el día que ustedes la tengan que utilizar o tengan que buscar, tengan en cuenta estas sugerencias para que su búsqueda sea como más certeza, con una mayor certeza. Entonces, la propuesta para pensarnos en términos docentes sería, en primer lugar, la voluntad de actualizarnos, como venimos haciendo, y creo que experimentar nos va a llevar a tener una opinión si nos sirve o no nos sirve, si nos gusta o no nos gusta, si nos termina ahorrando tiempo o lo contrario. Entonces creo que, bueno, el conocer siempre es como, bueno, la apertura a conocer, como dice la compañera, yo he entrado a ver el tema de los moldes y demás, yo creo que, bueno, está bueno experimentar si nos es útil para nuestra labor. Esa sería como una primera sugerencia. Y la segunda,
que por ahí, bueno, animarnos y por ahí no irnos a los extremos, sirve, no sirve, sabemos que depende del uso que le demos, este, de acuerdo al uso vamos a poder encontrarle, diríamos, en algún punto el beneficio. Y algo que es muy importante es hacer un uso ético de esta inteligencia. Si nos toca en algún momento hablar o enseñar, es esto, de lo que decíamos, decir que quizás la ha utilizado para alguna asistencia, para hacer alguna consulta sobre algo que yo ya había hecho o para testear algo que tengo escrito, ¿sí? Siempre creo que está bueno esto, tener el horizonte ético presente, porque bueno, eso es algo también muy personal. El uso que le damos es muy personal y nosotros como docentes creo que, bueno, no está de más recordarlo, diríamos, ¿no? Y por otro lado es, bueno, esto, experimentar con la inteligencia artificial siempre con la pregunta pedagógica de fondo, es decir, eh, reflexionar sobre algo que se ha dado con inteligencia artificial o nosotros si estamos buscando sobre algún tema, no nos quedemos con lo que encontramos, sino realmente eh, pensemos cuál es nuestro uso, pensemos qué contradicciones puede ser, qué nos genera, si es acorde a nuestra realidad o no. Bueno, creo que tenemos ahí como el desafío muy grande en esta, vuelvo a decir, para mí es un nuevo paradigma el que vamos a enfrentar. Entonces, así como decimos que tenemos que tener un pensamiento pedagógico, un accionar pedagógico, bueno, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, creo que también nos va a exigir en esa misma línea, encontrarle la vuelta, quizás me ahorra tiempo, quizás me sirve para resolver cuestiones administrativas más fácil, pero siempre a la hora de pensar clases y pensar actividades, tenemos que tratar de que aparezca ese pensamiento crítico en cada instancia. No sé si alguien quiere decir algo. Los dejo con la inteligencia, decía ella. Estamos todos aprobados. Les voy a preguntar a la inteligencia, decía. Nada, bueno, ya estamos casi en hora. Igual creo que capaz que hoy me dejen pasarme unos minutitos. Nada, despedirme de ustedes porque después ya no los voy a ver virtualmente, agradecerles por el tiempo, por la participación. Ha sido muy linda la experiencia. Para mí también ha sido muy nueva la plataforma, así que nada, he aprendido mucho y he aprendido también en base a lo que ustedes han comentado, a las experiencias. Así que creo que es un grupo bastante potente, que ojalá que puedan continuar y bueno, y seguir esto que les dije el primer día. Yo valoro muchísimo esas ganas de continuar aprendiendo, que creo que por ahí es el camino. No importa la edad que tengamos, creo que eso nos mantiene con vida, nos mantiene activos, nos mantiene con esa pregunta, con esa curiosidad y con esas ganas también de aprender y de seguir aprendiendo no solo de una clase, de un profesor, sino también de los propios compañeros. Así que yo les agradezco por el tiempo y la escucha y bueno, y espero que en estos encuentros que hemos tenido se vayan con algo, hayan aprendido algo, les haya quedado quizás alguna pregunta, seguramente dudas también, pero creo que a lo largo porque muchas de las preguntas que por ahí pueden, me habrá parecido a mí tal vez, quizás algunas preguntas que quizás no les ha quedado del todo claro o no sé, sé que se van a responder en otras materias, porque cada materia tiene como esa especificidad, y esta recién es la primera que ustedes van a transitar, así que bueno, nada, agradecerles nomás. Y mañana vamos a festejar. Ya. Ojalá que sí. Muchas gracias, profe, por todo el aporte.
Gracias, profe. Muy Y la claro, calidad. Profe, siempre nos las vemos. clases. Que Gracias le por vaya todo, Gracias, bien. profe. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buen Nos fin vemos. de a todos. El lunes les mando el trabajito, así que igual vamos a Ah, seguir bueno. en interacción después, así que, pero bueno, unas felices vacaciones. Gracias, profe. Nos vemos. Besitos. Chao, gente. Buen fin de.